Buenas tardes. Bueno, vamos a realizar dos ejercicios sobre las medidas de posición. El primero es el ejemplo 2 que se encuentra en las diapositivas en datos no agrupados. La persona encargada del personal de una empresa debe realizar el informe de los 40 empleados de acuerdo con la cantidad de llegadas tarde que se tiene en la siguiente tabla. Como podemos ver, la variable es llegadas tarde, que es de tipo cuantitativo discreto, y los empleados sería la frecuencia absoluta. Para las medidas de posición solo necesitamos la frecuencia absoluta acumulada. ¿Listo? Bueno, vamos a encontrar un decil. Por decir algo, vamos a encontrar el decil 4, que equivale al 40%. Si reemplazo la fórmula K, viene a ser 4, N viene a ser 40, que es el total de datos, y 10 se conserva porque son deciles, dividir toda la población en 10 partes iguales. Y esto me daría 4 por 4, 16, 160 dividido entre 10. Y si hacemos la división, esto nos da 16, es decir, la posición 16, lo que decíamos, el turno 16. Perdón, aquí que se me fue un símbolo de más. Voy a buscar aquí en la frecuencia absoluta acumulada la posición 16. Recordemos que en el primer renglón, en la primera clase, van los datos del 1 al 4, los puestos del 1 al 4. En el segundo, del 5 al 8. En el tercero, del 9 al 11. En el cuarto, del 12 al 20. Entonces, aquí se va a encontrar, ¿sí? En toda esta filita, se va a encontrar el dato que se encuentra en la posición 16. Vamos a marcarla. Muy bien. Se lee con la variable, es decir, que la posición o el dato que se encuentra en la posición 16 es 6. ¿6 qué? 6 llegadas tarde. Entonces, para la interpretación, debo decir, perdón, ahí. Para la interpretación debo decir que el 40% de los empleados de la empresa tienen entre 2 y 6 llegadas tarde. Si tomamos, recordemos aquí, voy a tratar de dibujar lo mejor posible. Si aquí nosotros interpretamos esta lineecita con el 20%. Ordenemos. Si aquí va el primer dato, sería el 2. Aquí iría el otro dato, que sería el último, el 12. Este es el rango de dónde a dónde van los datos. Y el dato del decil 4, es decir, un poquito antes de la mitad, no necesitamos ser tan exactos, equivale a 6. Llegadas tarde. Recordemos también que este primer espacio, ¿sí? Este primer espacio corresponde al 40% porque estamos hablando del decil 4, que está aquí. El decil 4 corresponde al valor 6. Uy, perdonen mi falta de motricidad. Y el resto sería el 60, ¿no? ¿Qué le falta el 40? Pues 60 para hacer el 100%. También puedo decir, no el 40%, sino el 60%. Y entonces diría que el 60%, si nosotros queremos darle aquí la interpretación, también podríamos decir que el 60% de los empleados de la empresa tienen entre 6 y 12 llegadas tarde, porque es la partecita de la derecha de la recta. ¿Ok?
Y esa es la forma en cómo encontramos los deciles. Los cuartiles son de la misma forma y los percentiles también. Recuerden que K es reemplazado por el número del cuartil, decil o percentil. Y la formulita cambia aquí, que cuando es cuartil no es 10 sino 4 y cuando es percentil es 100. Para datos agrupados. Aquí el proceso es un poco más extenso. Recuerden que en la tutoría hicimos el cálculo de la mediana. Entonces es muy parecido el ejercicio. Dice en datos agrupados. En la siguiente distribución de frecuencias se presentan los salarios de los empleados de una empresa, salario en miles de dólares, número de empleados, sería la frecuencia absoluta y necesitamos la frecuencia absoluta acumulada, porque es la que nos dice la posición en la que se encuentran los datos. ¿Listo? Voy a mejorar un poquito la presentación de la tabla. Listo. Entonces, la variable sería salario en miles de dólares, que es de tipo cuantitativo continuo. Voy a encontrar el percentil 72, por poner un ejemplo. Entonces, lo primero que voy a hacer es encontrar la clase del percentil 72, perdón. Del percentil 72. ¿Cómo? Con la misma formulita de hace un momento. Entonces, sería una división donde en el numerador iría K, que es 72, por el total de datos, que en este caso es 50, y dividido entre 100 porque habla de percentiles. Y esto me da 72 por 50, me da 3.600. Dividido entre 100, y esto me da 36. Es decir, que debo buscar la posición 36. El dato que está en la posición 36. Y miren que aquí está clarito. Están los datos del 21 al 36. Ahí está. La respuesta me va a dar 70. Siempre me va a dar, cuando me dé exactico el número de aquí, es el valor del límite superior. Pero hagamos el proceso para comprobar que sí me da ese dato. ¿Listo? Ahora bien, me tiene que dar un dato entre 65 y 72. Voy por la fórmula. Bueno, antes de la fórmula voy a obtener los datos que necesito. Entonces sería, perdón aquí, que como los copié, están, perdonen un momentico. Bueno, LK, el límite inferior. ¿Listo? Entonces, límite inferior sería igual, en este caso, a 65. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la frecuencia del intervalo. La frecuencia del intervalo, pero F minúsculo, es 16. También necesitamos la frecuencia acumulada, pero anterior al intervalo, es decir, 20. Recuerden que siempre es la anterior. Y necesitamos la amplitud. En todos los casos, si vemos aquí, van de 50 a 55, 55 a 60, 60 a 65, etcétera. La amplitud es 5. Y con estos datos vamos a encontrar vamos a aplicar nuestra fórmula. Esto, perdonen un momento, me voy a copiar la fórmula de los percentiles. Ah, un detallito. Que en el texto no dice A, sino dice W. No importa. No importa que diga W porque esto es el valor de la amplitud, solo que viene de la traducción, ¿no? Entonces aquí me dice límite inferior 65 más K por N sobre 100. Es lo que acabamos de hacer. La posición 36. Ah, pero iba en fracción. Entonces la posición 36 menos la frecuencia acumulada anterior, 20, sobre la frecuencia del intervalo, 16, por la amplitud que es 5. Y vamos haciendo nuestras operaciones. 65 más 36 menos 20, 16, dividido entre 16. Y esto por 5. Y esto me daría igual a 65 más 16 entre 16, 1 por 5. Y esto me da 65 más 1 por 5, 5. Y esto me da 70. ¿70 qué? Miles de dólares. Porque estos dólares.
¿Listo? Lo voy a colocar desde aquí. Entonces recuerden las operaciones, cómo va el orden. No se hace aquí 65 más 1 y luego por 5. Primero se hace esta operación de aquí. 1 por 5. Se los voy a marcar. Esto se hace primero. Primero se hace esto. Por último se suma el 65. Y habíamos dicho que sí, que nos iba a dar 70, ¿vale? Entonces la interpretación, lo mismo. Voy a hacer la recta aquí abajo. Y para que nos ayude a identificar. Entonces, me dice que el primer valor es 50. Y el último valor es 80. Ese es el rango de todos los datos. Y me dice el percentil 72, es decir, de la mitad en adelante. No necesitamos ser totalmente preciso, ¿no? Esto es solamente para que nos demos una idea. Percentil 72, P72. Y el percentil 72 nos dio 70 miles de dólares, que está en el intervalo. Y entonces, para la interpretación, yo puedo decir el 72% de los empleados de la empresa tiene, porque es él, tiene un salario de entre 50 y 70 miles de dólares. O también podríamos decir 50,000 dólares o 70,000 dólares. ¿Listo? También puedo tomar el otro porcentaje. ¿Cuánto le falta al 72 para ser 100? 28, si no estoy mal. ¿Cierto? El 28% de los empleados de la empresa tiene un salario entre 70 y 80 miles de dólares. Y podríamos decir 70,000 y 80,000 dólares. ¿Listo? Estos datos se nos bajaron para que lo interpretemos. Cuando vamos a calcular cuartiles, lo mismo. Primero vemos la clase del cuartil. En los cuartiles recuerden que se calcula el 1, el 2 y el 3. Del decil, lo mismo. Recuerden que en el taller, si no estoy mal, está el decil 2, el 5 y el 9. Y en los percentiles hay 3. Eso sí no me acuerdo bien cuáles son los porcentajes, pero el proceso es exactamente el mismo. Entonces les dejo ahí la inquietud. En la interpretación recuerden que con una de las dos interpretaciones es suficiente, pero les dejo las dos para que ustedes puedan revisar con más calma.